Vamos a hablar por un momento de la resurrección del Señor Jesucristo. We're going to speak for a moment about the resurrection of the Es algo que muy Christ. pocas personas logran entender o comprender. It's something that very few people can understand. De hecho, les cuesta tanto a las personas entender el hecho de la resurrección que incluso a veces lo ignoran. Many times it's so difficult for people to understand it that they just ignore it. Pero también le sucedió eso a los mismos apóstoles. But the apostles, that actually happened Los to them discípulos as de well. Cristo también tuvieron problemas para entender y recibir la resurrección. The disciples of Christ had problems understanding it as well. Dice la Biblia incluso que ellos ni siquiera creían cuando cuando el maestro se había levantado de los muertos, no lo podían creer. The Bible says that they didn't even understand it when they saw him raised from the dead. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leerlo todos juntos en el libro de Juan capítulo número 20. Let's go to the Word of God. Juan capítulo número 20 desde el versículo número 1 en adelante. John chapter 20 from verse 1 and forward. Dice la palabra de Dios: el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Querida iglesia, la Biblia nos dice que aún en la tumba vacía, ellos todavía no podían entender que Cristo tenía que resucitar. Beloved church, even when they saw the tomb was empty, they still could not believe that Christ had resurrected. El apóstol Juan y el apóstol Pedro vinieron corriendo a la tumba cuando María les dijo que la tumba estaba vacía. Apostle Paul and Peter, they didn't believe when Mary told them the tomb was empty. Y cuando llegaron ahí a esa tumba, entonces vieron los lienzos, las mantas con las que cubrieron el cuerpo de Jesús que estaban ahí. And they could see the linen that was folded in the empty tomb. Pero entonces Pedro, cuando entró, notó un detalle muy interesante. And Peter, when he entered, he noticed something that was very important. El lienzo que estaba en la cara del maestro había estado doblado y puesto aparte de las otras telas que estaban en ese lugar. The linen that was over the face of the master was folded and it was separate from the others. Las mujeres que llegaron pensaron que habían robado el cuerpo del maestro. The women who arrived thought that they had stolen the body of the Eran master. discípulos de Cristo. They were disciples of Habían Christ. escuchado varias ocasiones que Él iba a resucitar. They had heard in many occasions that he was going to Él les resurrect. había dicho con sus propias palabras que era necesario que Él muriera, pero iba a resucitar. He told them in his own words that it was necessary for him to die, but he was going to Las resurrect. mujeres lo habían escuchado por mucho tiempo esa The women historia. heard it, that story, they heard it many Y times. cuando llegaron, lo primero que se les ocurrió es robaron el cuerpo del And maestro. when they saw it, the first thing they thought of was that the body was robbed. Nunca entendieron que había resucitado. They never understood that he had resurrected. No fue lo primero que se les ocurrió. That's not the first thing that came to mind. Yo creo que los discípulos, lo primero que se les hubiese ocurrido es: resucitó el Señor. I think the disciples, the first thing they should have thought of is he Él resurrected. no lo había dicho. He had told us. Pero no, lejos de eso pensaron que habían robado el cuerpo del maestro. But no, instead they thought the body was stolen. Y hoy en día hay muchas personas que caminan con esa misma fe. So nowadays there's people that walk with that same faith. Caminan con el maestro. They walk with the master. Leen la Biblia. They read the Bible. Asisten a la iglesia. They assist the church. Pero no se les ha revelado la resurrección. But the resurrection hasn't been revealed to them No la yet. han entendido todavía la They haven't resurrección. understood it completely No han yet. entendido el poder que hay en la They don't resurrección. understand the power Y that's in caminan con el resurrection. maestro. And they walk with the master. Los discípulos caminaron con el maestro The disciples walk with the y master. pensaron que robaron al cuerpo del maestro. And they thought the body was stolen. Pero el Señor dio de alguna manera una pista muy importante en su resurrección. But the master gave a big hint in his Dice resurrection. la Biblia que cuando encontraron las mantas dobladas y la que iba en la cara doblada por el otro lado, bien acomodada, bien organizada, y solamente un Dios de orden podía haberse levantado
y ordenado el lugar donde él estaba para dejarles como señal que se había levantado. When they entered the empty tombstone, they noticed that the linens were folded. The one that was over his face was separate. In a very orderly fashion, we understand that only a God of order can leave and resurrect. Los ladrones no dejan ordenado cuando se van, ¿verdad que no? A robber doesn't leave a place nice and Los tidy. ladrones hacen su fechoría, hacen de las suyas, se van y dejan todo desordenado. A robber will come and make a mess and they just leave. Pero los discípulos notaron que eso estaba todo doblado, las prendas con las que envolvieron al maestro. But the disciples noticed that everything was just very tidy. Y dice la Biblia que hasta ahí no se les había revelado de la resurrección. And until then, the resurrection was still not even revealed to Entonces them. las mujeres no entendían la resurrección, pensaron que habían robado el cuerpo del maestro. So the women, they didn't understand the resurrection. They thought the body was stolen. No creían en el poder de la resurrección. They didn't believe in the power of resurrection. Creían más el poder de los ladrones que en el poder del Espíritu Santo. They believed more in the power of robbers than in the Holy Spirit. Y eran mujeres que caminaron con él. And they were women who walked Y with eran him. mujeres que escucharon sus palabras de su propia boca. These were women that heard the words from his own mouth. Varias de ellas junto con sus discípulos comieron del mismo plato. Many of them, along with the disciples, ate from the same Muy plate. seguramente junto con sus discípulos durmieron varias ocasiones con el Señor They Jesucristo. maybe even slept on many occasions with the Lord Jesus. La pregunta que hoy me hago, ¿cuántos de ustedes estarán en la misma condición? The question I have today is, how many of you are in the same condition? ¿Cuántos caminan con un Dios muerto todavía? How many of you walk with a God who is dead? Y en la mejor de palabras tú dices, no, mi Dios vive, Él resucitó. And maybe by word you say, yeah, my God is alive, he resurrected. Pero una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que en el fondo crees en But one realidad. thing is what you say, and the other thing is what you believe Yo in your quiero heart. que el día de hoy se te revele la resurrección. Today, I want the resurrection to be Yo revealed quiero to que you. se te revele el poder de la I resurrección. want the power of resurrection to be revealed to you. Dice la Biblia que cuando los discípulos vieron la tumba vacía, hasta ahí se les reveló la resurrección. The Bible says that it wasn't until they saw the empty tombstone that's when it was revealed to them. Antes no se les había revelado. Before it hadn't been revealed. ¿Qué se necesita para que a ti se te revele la resurrección? What is necessary for the resurrection to be revealed to El you? poder del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo que le levantó de los muertos, hoy está aquí en este lugar. The power that resurrected Jesus Christ is here in this place now. El poder que le levantó al de los muertos está en tu interior, pero no te has dado cuenta. The power that resurrected him from the dead is in your interior and you just Está don't notice apagado, it. está dormido porque no se te ha revelado todavía. It's dead, it's asleep because it hasn't been revealed to you quite yet. De la resurrección no tenemos ninguna duda. By the resurrection we have no doubt. Es un acontecimiento que fue real. It's something that was true. ¿Cómo lo sabemos, pastor? How do we know it, pastor? Vamos rápido a las escrituras. Let's go to the scripture. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo número 15. Let's go to the 1 Corinthians. Y el versículo número 2 dice de la siguiente manera: It says like this. esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Oiga, les quiero explicar algo. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corintio porque su fe estaba tambaleando. I want to explain something. Apostle Paul was writing a letter because their faith was trembling. Él ya les había predicado acerca de la resurrección. He had to preach to them about resurrection. Dijo el apóstol Pablo que el poder de la resurrección y el creer en ese poder salvaba a las personas. Apostle Paul said the power of resurrection and to believe in it would save the souls. Pero ahora les está diciendo, no solo se los prediqué, se los mando hoy por escrito, por carta. And now he's able to say, I'm not only teaching it to you, I'm writing it to you in a Esta letter. iglesia estaba dejando de creer. This church was stopping to believe. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dejaron de creer? How many of you in a certain time had to stop Su fe believing? tambaleó por varias causas o Your razones. faith was trembling for many reasons. A lo mejor misma pandemia de hace un año atrás les hizo tambalear a ustedes. Maybe the pandemic made your faith just Muy tremble. probablemente se desconectaron de su vida de fe, su vida espiritual. Maybe some of you just disconnected your faith life. Seguramente dejaron de buscar el rostro de Dios. Maybe you stopped looking for the face of Dejaron de God. leer la Biblia, dejaron de asistir a la iglesia. You stopped reading the Bible or coming to Oye, church. pandemia, la palabra pandemia ya es obsoleto, ya quedó atrás para nosotros en la iglesia de Gwinnett. La pandemia está sepultada ya. Those of us here at Church of Gwinnett, the word pandemic is in the past. Y ella no tiene resurrección. And it has no resurrection. Cristo es la resurrección y la vida. Christ is Él es el resurrection único and que life. está vivo. He's the only one who's Él es el alive. único que, a pesar de que sucedió hace 2000 años, sigue vivo el mensaje. He's the only one that, even though it happened 2,000 years ago, the message is still Porque este alive. mensaje no muere. Because his message does not die. Muere del corazón de algunas personas. Maybe it dies in the hearts of La some fe de people. algunas personas tambalea. Some faith of some people will Pero tremble. aquellos a los que se nos ha revelado el poder de la resurrección
resurrección, But to those of us that it's been revealed, nada nos hace dudar. nothing will make us Nada doubt. nos hace tambalear. Nothing will make us Me dice tremble. amén, iglesia. Can you say amen, Entonces dice el church? apóstol Pablo una vez This is más. what Apostle Paul says one more time. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. This is the message of Apostle Paul to the Corinthians. Iglesia, el apóstol Pablo estaba decepcionado porque la fe de los corintios estaba fría. Church, Apostle Paul was so disappointed because their faith was so cold. La gente estaba dejando de congregarse en aquel lugar. People were not going to church anymore. Estaban dejando de creer. They stopped believing. No fue una pandemia lo que pasó en aquel And it entonces. wasn't a pandemic that they went through. A lo mejor fueron otras circunstancias lo que hizo que la gente se desconectara de su creador. Maybe it was another circumstance that made them disconnect from their A lo Creator. mejor el exceso de confianza. Maybe they had too much faith. Estaban muy confiados probablemente a su They salvación. had too much faith of their salvation. Pero el apóstol Pablo dice algo muy claro. But Apostle Paul says something very clear. Estas son las buenas noticias que yo les prediqué. This is the good news that I had brought En to you. ellas hay salvación. In them there's salvation. Siempre y cuando sigan creyendo. As long as you keep believing. Porque si no han creído de la manera como debería de ser, Because if you don't believe the way you should, entonces no hay más solución. then there's no other solution. Querida iglesia, la única manera de nosotros poder tener la salvación Church, the only way for us to have es salvation creer en la resurrección del Señor is to Jesucristo. believe in the resurrection Cuando of se nos Christ. revela la resurrección de Jesucristo, When the resurrection is revealed to es us, que entonces nosotros estamos firmes y it's fuertes. because we're firm and strong. Y hoy yo quiero que se te revele. And I want it to be Hoy yo no revealed quiero to que you. salgas de aquí de este lugar I want you to leave this place. así como los discípulos o las mujeres salieron de la tumba, dijeron, se robaron el cuerpo del I don't maestro. want you to leave this place like the women and say, oh, they stole the body of the Yo no master. quiero que salgas de este lugar pensando y diciendo, I don't want you to leave this place thinking and saying, bueno, dicen de la resurrección, yeah, they talk about hablan resurrection, acerca de la yeah, resurrección, they speak about it. pero yo estoy cómodo acá en casa. But I'm comfortable here No at home. pasa nada, nada Yeah, sucede. Nothing happens. It's No fine. te acostumbres al poder sobrenatural de Dios. Don't get used to the supernatural power of No the te Lord. acostumbres a lo sagrado. Don't get used to what's sacred. No permitas que lo que es valioso pierda su valor. Don't let what's valuable lose its value. Esto se lo he enseñado a los líderes y yo se los voy a enseñar a todos ustedes. I've taught this to leaders and I'm teaching it to you El today. problema con la fe en las personas The problem of faith in people es cuando lo que es tan sagrado, tan valioso, tan importante, is when something is so important and so valuable, so las sacred, personas empiezan a permitir que se envuelva en algo normal o común. people allow it to become something normal or something common. Esto sucede cuando tienes algo en exceso. This happens when you have something in excess. Cuando algo tienes por demasiado tiempo, When you have something for too long, dejas de valorarlo. you stop Y es el valuing it. mismo error que le pasa a muchos hombres. And that's the same error that happens to many Cuando men. quieren conseguir una novia, When they want to have a girlfriend, cuando quieren conquistarla, when they want to conquer her, la valoran tanto porque no la tienen. they value her so much because they don't Hacen have lo que her. sea por tenerla. They do whatever to have Pero her. una vez que la tienen But once they have y se her, casan con ella and they marry y pasan los años, and years go se by, acostumbran tanto a lo que tienen, They get used to what they se have. acostumbran tanto a algo tan valioso, tan importante, tan sagrado, They get used to something so valuable, so important, so que sacred permiten que se le pierda el valor a eso tan valioso, tan importante y tan sagrado. that they allow it to lose its value. Y eso es lo mismo que le sucede a las personas con la fe. And that's the same thing that happens in people with their faith. Tienen tanto del Señor, They have so much from the Lord. han escuchado tanto acerca de Él. They've heard so much about Hay Him. personas que son capaces de saberse muchos versículos de la There are people Biblia. that know so many verses in the Personas que son Bible. capaces de predicar la Biblia sin abrirla incluso. People can preach the Bible without opening. Han escuchado tanto, They've heard so much. pero tanto lo han tenido que ha dejado de ser valioso para ellos. But they've heard it so much that it's no longer valuable. Ha dejado for de them. ser importante, ha dejado de ser sagrado. It's no longer important and no longer sacred. No me for confundan them. con el mensaje que quiero darles. Don't confuse the No message estoy I'm trying to diciéndoles give. que no tengas tanta fe ni que tengas tanta exposición o escuchar tantos mensajes. No, ese es el I'm mensaje. not
telling you to not have too much faith or not to listen to more Estoy diciendo messages. que las personas cometen un error. I'm simply saying that people commit an error. Lo que es sagrado, What is sacred, y saben que es sagrado, and they know it's sacred, lo dejan de ver como sagrado. they stop seeing it as something Lo dejan de sacred. ver como importante. They stop seeing it as Y yo important. quiero que tú te despiertes de And ese today, I sueño. want you to wake up. Empieces a considerar la fe como algo muy importante en tu vida. Start to consider faith as something so No important in your puedes life. permitirte que una pandemia y el temor a algo te desconecten de la presencia de Dios. You can't allow the pandemic or anything to disconnect you from the presence of God. No puedes permitir que tu fe empiece a flaquear. You cannot let your faith just El apóstol weaken. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Apostle Paul wrote to the church Este of es the el mensaje que un Corinthians. día les prediqué y ahí va de regreso y ahora en carta se los digo. This is the message I already preached to you, but now it's in a letter En to este you. mensaje hay salvación. In this message, El there's Señor salvation. Jesucristo ciertamente resucitó como dicen las The Lord escrituras. Jesus Christ, He resurrected like it says in the scripture. Entonces la gente de Corintios sabían que había So resucitado. the Corinthians, they knew He had resurrected. Ya lo habían leído en las escrituras. And they read it in the El scripture. apóstol Pablo ya se los había predicado. Apostle Paul had already preached Él it to había ido en them. persona a He predicárselos. went in person to Y preach it otra to vez them. estaba tambaleando su And fe. again, their faith is Estaban trembling. disminuyendo su fe. It was dwindling. Hasta que les escribe en la carta. But then he writes it in a letter. Ese es el mensaje. Si lo siguen creyendo en Él encontrarán salvación. This is the message. If you keep believing in Him, you'll find Y les dice el salvation. apóstol Pablo, está escrito en las And escrituras. Apostle Paul says, written in the Se le scripture. apareció al apóstol Pablo He showed up to cuando Apostle Paul. resucitó el Señor When he Jesucristo. resurrected Jesus Se le Christ. apareció a más de 500 de sus seguidores. It was more than 500 that he showed Al up mismo to. tiempo a los At the 500. same time. Se le apareció también a todos los But apóstoles. also to all of the apostles. Y al último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. And then Apostle Paul says, at the end, it was to Y me. quiero ir avanzando ya casi para la conclusión porque hoy me quiero dedicar más a la oración. And I want to just end with this because I want to dedicate time to Quiero ir prayer. avanzando con lo siguiente. I want to advance with La this. resurrección de Cristo es real. The resurrection of Es Christ is verdadera. real. Es It's true. cierta. It's real. ¿Cómo lo sabemos, pastor? How do we know it? Porque absolutamente todos los discípulos de él, Every single disciple of his, ninguno solo de ellos, not a single one, estuvo dispuesto a negarlo. was willing Ninguno to de deny ellos. him. Not a single one. Todos confirmaron la muerte de él. Everybody confirmed his death. Todos los discípulos confirmaron que lo vieron vivo Every después. single disciple confirmed that they saw him alive Y les dieron la afterward. oportunidad de negarlo. And they were given the opportunity to Si lo deny negaban, him. los dejaban vivos. If they denied him, he would be alive. Pero si ellos seguían creyendo y hablando y diciendo que él había resucitado, But if they kept believing and saying that he had resurrected, entonces los matarían. then they would get killed. Y a ellos no les importó entregar su misma vida como ofrenda. And they didn't care to give their life up as an Lo habían offering. visto resucitado. They had seen him Era resurrect. verdad el mensaje. The message was true. No era un fantasma el que It vieron. wasn't a ghost that they saw. Era el mismo Cristo con el que habían comido antes. It was Jesus Christ, the one that they had Ahora eaten lo with habían visto before. de pie. But now they saw him Lo habían standing visto up, resucitado. resurrected. Y aunque no lo entendían, And even though they didn't no understand entendían el poder de la They didn't resurrección. understand the power No of entendían resurrection. ellos lo que sucedió en la They didn't tumba. understand what happened at the tomb. Ellos dejaron de tratar de They entender stopped trying to y understand empezaron a creer lo que estaban it. And viendo. they started to believe what Y they al were final seeing. eso es la fe, And iglesia. at the end of the day, that's what Dejar faith de is, querer church. entender. Stop trying to Si usted understand. quiere entender cómo resucitó, If you want to understand how he podrá traer a resurrected, los científicos más estudiados del you planeta. can bring the brightest scientists Y no on lo the va a planet. entender. And they're not going to Pero understand usted it. debe de creerlo. But you need to Porque believe hubo it. personas que dieron la vida por lo que estaban Because diciendo. there were people who gave their life for what they were La saying. diferencia entre muchos The difference of es many que algunos quieren entenderlo, is that many want to understand mientras que them, otros lo creemos. while others, we believe it. Me dicen amén, Can you say iglesia. amen, Dale un church? fuerte aplauso al Señor. Yo creo en el mensaje. I believe in the message. Yo creo que ninguno de I ustedes believe that none of you estaría dispuesto a morir por mí. would be willing to die ¿Cuántos for de me. ustedes estarían dispuestos a morir por mí? How many of you would be willing to die for me? ¿Verdad que ninguno? Not a single one. A la mera hora de la muerte estoy seguro que ustedes dirían, no, ese loco ni siquiera lo conozco. At that last minute, they would probably say, you know what, I don't even know that crazy guy. Estoy seguro de eso. I'm sure of it. Me dicen amén. You say amen, El church. que no me dijo amén está mintiendo. Whoever said didn't say amen, you're lying. Ya Dios que los perdone Well, God forgive you por mentir. because you're a liar. Ninguno de ustedes estaría dispuesto a morir por Not a mí. single one of you would be willing to die for Ninguno me. de ustedes. Not a single one. Eso se los aseguro. And I'm sure of it. ¿Por qué los discípulos iban a entregar la vida por un maestro? Why would the disciples give their life for a master? Pedro lo negó. Peter denied him. Pedro estuvo en el pórtico, en una puerta donde una mujer lo reconoció cuando adentro estaban sentenciando a Jesucristo. Peter was at the door when a lady recognized him, and inside they were crucifying the Lord. Pedro quería ir a verlo.
Peter wanted to go see Cuando him. iba a pasar por la puerta, la mujer dijo, oiga, usted es uno de los discípulos. And when he was about to go through the door, the lady said, hey, you're one of the Y disciples. Pedro lo negó y se echó para atrás. And Peter said, no, I'm not. Se And he fue, no denied entró a him. ver el juicio de Jesús. He went back and he didn't go see the Ninguno judgment de of los Christ. discípulos estaba en la cruz. Not a single one was at Tenían the miedo que los cross. crucificaran. They were afraid of being Ninguno crucified. solo, solamente las mujeres. Not a single one, only the Claro, women. porque a las mujeres no las iban a crucificar, no crucificaban mujeres. Because they didn't crucify women. Por eso es que ellas estaban ahí, pero That's si why they were tuvieran there. amenaza de crucifixión, ni siquiera ellas hubieran estado ahí. But if they were threatened with being crucified, they wouldn't even Porque be there. ninguna persona muere por otra persona Because not a normal. single person dies for another person. Me dicen amén, normally. iglesia. Can you say amen, church? ¿Qué es lo que hizo que ellos después entregaran la vida? Toditos. Why did after they all gave their life up for him? Todos entregaron la vida por Jesús, Every single one gave up their life for Christ, excepto el que lo negó. except the one that denied Porque él him. no lo vio resucitado. Because he didn't see him Él se being, ahorcó. he Estoy hablando de choked que lo himself. traicionó de Judas. I'm talking about Judas, the one who De ahí en betrayed fuera him. todos los demás From there on out, every single other estuvieron one, dispuestos a dar la vida they por were Jesús. willing to give their life for Christ. Porque lo habían conocido como un maestro. Because they knew him as a master. Pero ahora ya no era el maestro. But now he's not just his teacher. Después de resucitar, After he se resurrected, convirtió para ellos en el Dios vivo. he became a living El God. que la Biblia decía, Emanuel, Dios con nosotros. Where the Bible said, Emmanuel, Me dicen God amén, with us. Can iglesia. you Dale un say fuerte amen, aplauso al church? Señor. Se les reveló el Dios de la gloria. The God of glory was revealed to them. Se les había revelado. He had been revealed. Ya no le hablaban como maestro. They didn't speak to him as a simple Después de teacher. la resurrección, After the resurrection, se arrodillaban ante they él. would bow before him. Después ya cuando resucitó, And then when he resurrected, lo adoraban. they worshipped Porque ya him. no era un maestro, Because he wasn't a ya simple era teacher. He Dios. was God. Ellos murieron por una verdad. They died for a truth. Todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir. Every single disciple was willing to die. Eso me hace creer que el relato es verdad. And that makes me believe that this is actually Eso true. me hace creer que el relato era cierto. That makes me believe that it Él was crucificó, real. él resucitó. He resurrected. Yo no necesito pruebas. I don't need proof. Las pruebas son las ofrendas mismas de estas personas que derramaron su sangre por The él. proof is the offering of these people that shed their blood Y ahora for sí him. voy a ir a la conclusión de esto, porque es el punto al que quiero And I'll llegar. conclude with this is the point I want to get Usted to. tiene que creerlo en el día de hoy. You need to believe it today. Mire lo que Dios hizo. Look what the El Lord viernes did. les enseñé un poco de esto. On Friday, I taught you some of this. La crucifixión de Cristo The crucifixion of Christ, no fue un evento casual. it wasn't a really normal No event. fue una casualidad que haya sucedido. It wasn't a coincidence that it happened. Era todo un ritual ceremonial que Dios estaba haciendo. It was a ritual ceremony that happened. Dios lo había planeado desde antes que muriera The Cristo. Lord planned it even before Christ had En el died. libro de Levítico, el Señor habló de una ceremonia que los judíos tenían que hacer. In the book of Leviticus, it speaks about a ceremony that the Jews had to do. Una vez al año, para que reciban ellos el perdón de los pecados, tenían que matar y sacrificar a un cordero. Once a year, so that they could receive forgiveness of their sin, they had to sacrifice a lamb. En el libro de Levítico, Dios le dice cómo tenían que ser las características de este cordero. In the book of Leviticus, we get the characteristics of how the lamb needed to Tenía que be. ser un cordero perfecto. It needed to be a perfect No lamb. tenía que tener ninguna mancha. Not a single stain Tenía on que it. tener ningún solo error. Not a single error. Siguiente punto, este cordero tenía que tener un año de edad. The next point, it had to be exactly 1 year old. No podía ser, no podía ser un bebé. It couldn't be a baby, Tampoco podía ser un anciano. but it also couldn't be an Tenía old que ser person. un cordero de un año de edad. It had to be exactly 1 year old. En los animales, los corderos, cuando cumplen un año de edad, están en su plena madurez, en su mejor punto. In animals, when an animal is 1 year old, Y that's así when tenía they're que ser el cordero. mature, and that's exactly De un how año the de lamb edad. had to be 1 year old. Vamos a comparar con el cordero que quita el pecado del mundo. We're going to compare that to the lamb that takes the sin away from the world. El cordero que Dios les decía en el libro de Levítico quitaba el pecado de la familia de los judíos, The lamb de cada that the familia. Lord talks about in the book of Leviticus that takes the sin of the families, Pero el cordero que fue sacrificado acá hace 2000 años but the lamb that was sacrificed 2,000 years ago era el cordero que quitaba el pecado del mundo. was the lamb that took the sin from the world. Entonces, otra característica que tenía que tener este cordero. So another characteristic it had to have was Dice que this. cuando se le sacrificaba no le tenían que quebrar ningún hueso, ninguno de sus It huesos. said that when it was being sacrificed, not a single bone needed to be broken. Y también decía que las personas, la familia se tenía que comer su carne And it also says that the family had to eat the flesh of that lamb y lo tenían que desangrar. and they had to let it bleed. Vamos a ver a nuestro cordero. Let's see our lamb. Tenía 30 años de edad. He was 30 years old. No era más joven porque era inmaduro, He wasn't younger because he'd be pero immature, tampoco era más viejo. but he wasn't
wasn't older. estaba en el pleno punto de la madurez. He was right at his Y maturity eso yo me point. sorprendí hace un par de meses atrás, And he was surprised porque like estaba months leyendo ago. un artículo científico que decía que nosotros los seres humanos empezamos a envejecer después de los 30 años de edad. I read because an article said that us as human beings, we start to get old after we're 30 years old. Empezamos nosotros 33 años de edad, dense cuenta, le empiezan a ustedes a faltar melanina, empiezan a salir arrugas, empiezan a salir canas en la cabeza, me dicen amén todos. After 33, you start to lose melanin, you start to get gray hairs, you get wrinkles. ¿Verdad que sí? Empezamos a envejecer a esa edad. We start to get old at that age. El cordero tenía que ser de un año, The lamb had to be 1 year old. ni muy joven, Not too young, ni ya muy pasado. but not too old. ¿Cuántos están aquí ya pasándose? How many of you are here are a little too old? Gracias a Dios yo no tengo pelo para que no me salgan canas. Good thing I don't have any hair, so I won't get any gray hairs. Pero algunos ya nos estamos pasando, But ¿verdad? some of us are getting old. Vean, lo importante de esto es The important part of this is el cordero de la ceremonia the lamb from the ceremony tenía que estar en su mejor punto. needed to be at its best point. No tenía que tener mancha. It didn't have to have a single Tenía que stain. ser perfecto. It needed to be perfect. Es increíble cómo Poncio Pilato no le encontró ningún pecado a ese hombre. It's incredible how Pilato didn't find a single sin in that man. Dijo, no encuentro nada en este hombre, no puedo juzgarlo, no puedo sentenciarlo. He said, I don't find anything. I can't judge him. I No can't do tengo anything. nada de qué acusarlo. I have nothing to accuse him Bueno, of. ese era el cordero de la ceremonia. All right, well, that's the lamb of the Otra ceremony. característica, Another characteristic, no le tenían que quebrar ningún hueso. they didn't need to break a single bone. Cuando vinieron a los soldados a revisar la cruz, When the soldiers came to see the cross, a las 3 de la tarde murió Cristo. at 3 p.m., that's when Christ died. Que esa es otra característica de la And that's ceremonia. another characteristic of the ceremony. Los judíos tenían que sacrificar a su cordero entre las 2 tardes. The Jews had to sacrifice their lamb between the two La primera afternoons. tarde iniciaba del 12 del día a 3 de la The tarde. first afternoon was from 12 to 3 La p.m. segunda tarde para los judíos empezaba de 3 a The 6. second one was from 3 p.m. to El 6 cordero p.m. tenía que morir entre las 2 tardes. And the lamb had to die between those two A las 3 afternoons. de la tarde en punto. So at 3 p.m. La Biblia exactly, dice que de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas en la tierra. the Bible says that between 12 and 3 p.m. there was just complete darkness Pero a on the las world. 3 de la tarde en punto, But at 3 p.m. el exactly, Señor Jesucristo exhaló y dijo, consumado es, y le dijo, en tus manos entrego mi espíritu. he said, he is consumed, and in your hands I give my El spirit. cordero estaba muriendo a las 3 de la tarde, exactamente igual que la ceremonia del libro de The lamb Levítico. was dying exactly at 3 p.m. Cuando vinieron los soldados When the soldiers came a verificar a los otros 2 ladrones que morían en la cruz juntamente con Cristo, to verify the 2 other robbers who were next to Christ, se dieron cuenta que ellos todavía estaban they vivos. realized that he was still alive. Entonces con un martillo grande les quebraron las piernas a ellos 2 aquí por la parte de aquí para que se dislocaran y para que su peso cayera sobre sus manos y no resistieran más. So then they saw that they were still alive. They got a big hammer and just broke completely their legs so they could dislocate their legs and all their weight would go down and they would not Le resist anymore. They quebraron would los die. huesos al de la derecha y al de la izquierda. The one on the left and the right, they got their legs broken. Cuestión de par de minutos murieron porque no aguantaron la asfixia de los In just pulmones. a matter of minutes, they died because they were suffocating. La única in their manera lungs. para ellos de seguir sobreviviendo era sostenerse sobre los clavos de las muñecas. The only way for them to be alive was just to put all their weight up on the nails Pero in eso their no les hands. daba mucho tiempo de vida. But that didn't give them a lot of time. Cuando pasaron por Jesucristo y querían quebrarle los huesos, When they wanted to go to Christ and break his bones, se dieron cuenta que no era necesario quebrarle los they huesos. realized that it wasn't necessary to break his bones. La ceremonia de Levítico decía que no se le debían de quebrar los The huesos. ceremony of Leviticus said that the bones did not El need to be cordero estaba broken. cumpliendo con la ceremonia. The lamb was Y otra cosa fulfilling más the importante, ceremony. el libro de Salmos decía Something also important in the que book of sería Psalm, traspasado. it said that he would be Y en vez trespassed. de que se le quebraran los huesos, fue una lanza de 20 pulgadas de uno de los soldados It was, instead of it being a hammer, it was a string of the soldiers. que le pasó traspasando el costado. It was a spear that went through his ribs. Y esas 20 pulgadas penetraron tanto que alcanzó al corazón And those 20 inches penetrated so much, it went to his heart. y perforó los pulmones. And it perforated his lungs. De los pulmones salió agua And from the lungs, y he del got corazón salió water sangre. came out. And Por from eso his dice heart, la Biblia blood. que salió agua y sangre cuando el Señor Jesucristo fue So in traspasado. the Bible it says that blood and water came out of Jesus Christ. Y lo último que decía del cordero, And the last thing the lamb said, que las familias tenían que comer su carne. that the families had to eat the flesh. Y el Señor Jesucristo vino y se presentó como el pan de vida. And Jesus Christ came and presented himself as the bread of life. Y en la noche antes de morir, el día And jueves, the night before he died, on Thursday, partiendo el pan, dijo: as he was breaking the bread, he este es mi said, cuerpo que por ustedes es partido. "This is my body that for you Cada is que lo broken. coman, Every time you eat recordarán it, mi muerte. You will remember my Cada death. que nosotros tomamos la Santa Cena, Every time we eat the comemos el pan,
Estamos bread. comiendo We're el eating pan. Estamos comiendo the la bread. carne del cordero. We're eating the flesh of the lamb. El cordero de Levítico se le tenía que comer la carne. Las familias tenían que comerse el cuerpo. The lamb in the ceremony of Leviticus, the families, they had to eat the flesh. Cada que nosotros comemos el pan, Every time we eat the bread, estamos comiendo el cuerpo de we're eating the Cristo. flesh of Christ. Iglesia, quiero culminar con esto Church, I importantísimo. want to end saying this. Lo que sucedió en la crucifixión What happened in the crucifixion, no fue una casualidad. it wasn't a coincidence. Fue todo un ritual ceremonial que Dios estaba It ejecutando. was all just a ritual ceremony that the Lord was taking. Y tienes un was poder making happen. impresionante y esto es lo que quiero llevarlos. And it was so impressive, and I want to tell you Yo no this. sé cuántos de ustedes, pero yo sí vengo de la cuestión de la brujería y la hechicería. I don't know about you guys, but I come from a family that did witchcraft. Desde mis and 17 años de edad acostumbraba a visitar brujas. since I was 17, I used to go see Me witches. leían las cartas, me decían lo que me iba a pasar en el futuro. They would read cards to me, and they would tell me what happened to me Me in my hacían future. rituales. They would do rituals Me to hacían me. conjuros. They would do just En alguna conjuring. ocasión me acuerdo que una de ellas, On one por occasion, I ejemplo, remember that me pidió something- algunas monedas, she asked for some me pidió coins. algunas cartas, some cards. las rompió, She broke them. hizo una bolsa roja, She made a little metió red esas bag. con lentejas dentro de la bolsa, She gave it to me with lentils inside la of amarró, it. She tied hizo un it. ritual bien elaborado, She made a whole elaborated ritual. hizo una ceremonia muy impactante She made a frente de very mí. impressive Me ceremony dijo, right in cárgala front en of tu me. bolsa. And she said, Esta put it away será in tu your pocket. protección. This is your Y protection. por mucho tiempo me protegió, And for a lot of time, it porque yo protected me. creía en el poder de esas ceremonias. Because I believed in the power Creía of en that el poder de ceremony. esos rituales. I believed in the power of those Porque yo rituals. practicaba la brujería y la Because I hechicería. practiced it. Witchcraft, Cuando a I mí se me practiced it. reveló el acto de la crucifixión y la resurrección, When the crucifixion and the resurrection was revealed to me, entendí que no era una historia que nos narran en la iglesia nada I más. understood it was just a story that is told at church. A partir de que se me reveló la crucifixión y la resurrección, After the crucifixion and resurrection was revealed to me, entendí que no sería para mí una escena más de Hollywood. I understood that it wasn't for me just another scene in No sería Hollywood. una escena más de las películas. It wasn't just another movie scene. Empecé a verlo como una ceremonia que Dios había ejecutado en favor de nosotros. I saw it as a ceremony the Lord had done for us. Empecé a verlo como un ritual poderoso. I saw it as a powerful Y aquí ritual. te va algo importante. And this is something so Es important. increíble e impresionante cómo tú crees en tantos otros rituales, It's incredible and just amazing how you believe in so many other pero no rituals, tomas en cuenta la crucifixión y resurrección de Jesucristo. but you don't consider the crucifixion and the resurrection of Christ. Hay personas, por ejemplo, que creen que si ponen los muebles de cierta manera en su casa les traerá buena There suerte. are people who believe that if they put their furniture a certain way, they'll have good luck in their Hay home. personas que creen que si ponen una ranita verde en la entrada de la casa traerá buenas vibras. There's people who believe that if you put a little green leaf at the entrance of your door, you're going to have good vibes. Hay personas que piensan que si ponen cierto tipo de música, entonces traerá eso buena suerte para las personas. People believe if they put a certain type of music, then they'll have good luck for those people. Crees en tantos rituales y no te das cuenta. You believe in so many rituals, you don't even realize Te it. enfermas, tienes dolor de cabeza, algo sucede. Ah, mi abuelita me echaba alcohol. Oh, you get a headache or something happens. Oh, my grandma used to put Ese alcohol ritual on es me. muy bueno. That ritual is really good. Ay, mi abuelita me ataba una cinta roja. Oh, my grandma would just put some red Ay, me tape. dijo que con una cucharadita de aceite y limón exprimido me limpia todo el intestino. Oh, you know what my grandma told me? With a little bit of olive oil and some lime juice, it would clean my entire ¿Cuántos intestine. rituales crees y practicas? How many rituals do you believe ¿Cuántos in and rituales te and enseñó tu do? abuelita? What did your grandma ¿Cuántos teach you? rituales te enseñó tu abuelito? How many did your grandpa teach Y you? los crees y los And practicas. you believe them and you practice them. Pero el ritual más importante del universo no lo crees. But the most important one in the universe, you don't No se believe te ha it. revelado la ceremonia que Dios hizo por The nosotros. ceremony hasn't been revealed to you, the one he did Yo te for voy a us. decir algo, con And I'm esto going voy to a ir tell you culminando. something. With this, I'll end. Cuando yo visitaba la brujería y la hechicería, When I would practice witchcraft and all of that, un ritual de esos era tan poderoso que podía matar a una persona incluso. one of those rituals was so powerful it could even kill a person. En alguna ocasión una de esas brujas me dijo, ¿quieres que esa persona muera? One time the witch told me, do you want this person to Consígueme die? una fotografía y un cabello de él. Go get me a hair and a Yo photograph me of them, encargo que se muera. and I'll make sure they die. Así, esos rituales son de poderosos. That's how powerful those rituals are. La comparación la estoy haciendo por algo importantísimo. And the comparison, I'm doing it for a very important reason. El Señor Jesucristo, The Lord Jesus por Christ, medio de ese ritual, through this ritual, tenía que vencer al enemigo que nadie había podido vencer. he needed to conquer the enemy that nobody else could. El espíritu de la muerte. The spirit of La death. muerte es un espíritu.
Death is a Se spirit. activó en la tierra cuando Adán y Eva comieron del fruto que no debían de comer. And that spirit was activated here on earth when Adam and Eve ate from a fruit they Se weren't activó el supposed to. espíritu de la muerte. That spirit was Había que activated. vencer ese espíritu de la muerte. And that spirit needed to be Y conquered. la única manera de vencerlo And the only way to conquer era it por medio de una ceremonia ritual muy poderosa. was through a very important ritual or Querida ceremony. iglesia, si Cristo no hubiese resucitado, Church of Christ had it Él no hubiese resurrected, vencido a la muerte. he wouldn't have Y conquered si Él death. no hubiese vencido a la muerte, And if he wouldn't have conquered death, yo creería más en la muerte que en el mismo Señor I would Jesucristo. believe more in death than in Jesus Pero Christ. porque el Señor Jesucristo venció a la muerte, But since he conquered se death, convirtió en el espíritu más poderoso que existe en el universo. he became the most powerful spirit that exists Y in the desde universe. que se me reveló And ese since poder, that was revealed to me, that power decidí was revealed to me, seguir ese poder I sobrenatural. decided to follow that Y supernatural sí, power. aunque te espantes, te voy a decir algo. And yes, even though you get scared, I'm Si going yo to tell you buscaba la something. brujería y la hechicería, If I used to look for era witchcraft, para recibir ciertos favores sobrenaturales. it was to receive certain favors. Sí, era para eso. That was what it was for. Te lo tengo que confesar. I have to confess. Era para buscar favores. It was to seek favors. Era para buscar lo sobrenatural sobre mi vida. It was to seek the supernatural over my life. Pero cuando encontré al maestro de But maestros, when I found the master of masters, al que hizo una ceremonia perfecta y completa, the one who made the complete and perfect ceremony, entendí que él tenía poder aún sobre la misma muerte. I understood that he had power over death. Y hoy es a él al que le sirvo y no a la muerte. And that's why I serve him Hoy today es a él and al que not me he death. rendido That's y no a la why muerte. I look up to Si him antes and le not death. servía a la muerte, If I used to serve death, encontré al que es la verdad y la I vida. found he who is the truth and the Encontré life. al que es la resurrección I y la found he vida. who is resurrection Y yo and he is camino life. todos los días And I walk with him every single day. entendiendo que él hizo ese ritual And I en favor de understand. mí, de mi familia y de cada uno de I ustedes. understand that he's the one who made that ritual for me. Por and esta for my razón, family nada se me hace and for you. imposible. That's why for me, I don't think Nada anything se me is hace impossible. imposible. Nothing is impossible for me. Yo acostumbraba que cuando algo era difícil iba con la bruja. I got used to when something got difficult, I would go with the witch. Hoy no tengo que ir con la bruja. But now I don't have to go to the Cuando witch. algo es difícil y algo es imposible, When something is difficult or impossible, hoy voy al lugar de la ceremonia. today I go to the place of the Hoy ceremony. voy a la cruz. Go to the cross. Señor Jesús, Lord Jesus, esto está difícil para mí, this is difficult for pero me. para ti todo es posible. But for you, everything is possible. Para ti no hay nada For you, imposible. there's nothing impossible. Nada imposible. Nothing is impossible for you, Iglesia. God. Church, Quiero que a partir de hoy veas la resurrección I want you from now on to see the como un resurrection ritual que Dios hizo en favor tuyo. as a ritual that the Lord Y did que en as él hay your un favor. poder sobrenatural impresionante. And it has a supernatural power that's No so hay más impressive. poder en ningún otro lugar. There's no more power anywhere else. Te conviene estar aliado con It's Dios. convenient to you to be an Yo me ally with levanto God. todos los días I y wake todos up los every días morning camino con el Señor. And I walk with him every day. Hace poquito, Not too ¿cómo long se ago. manifiesta esto en nuestras vidas? How does it manifest in our Hace life? par de semanas te prediqué de A algo. few weeks ago, I spoke of something. Te hablé de dos claves que yo tengo I spoke of two para keys I tener have finanzas sanas, to have healthy finanzas finances. fuertes, Strong finanzas finances. crecientes. Finances that are Te di growing. cuatro, pero te voy a hablar de estas dos rapidito. I gave you four, but I'll give Y you dos four, but I'll tell you about claves two. no Two fallan keys. en mí. They don't fail Siempre in me. las hago. I always do them. Servir a Dios. I serve the Lord. Servir a Dios es lo más grande que puedas tener. To serve the Lord is the greatest thing you Servir could a do. Dios, no, nada se compara con servir a Dios. Nothing can compare to serving God. Y lo otro que practico muchísimo, And the other thing I do, I practice a lot, ofrendar y diezmar a Dios. to offer and tithe Por to una God. cosa importante y te lo voy a revelar For ahora. something so important, I'll reveal it to you. Cuando los discípulos murieron, When the disciples died, su sangre their blood era una ofrenda en el altar y en el ritual que Dios hizo. was an offering at the altar and the ritual that the Lord did. Miren, cuando ustedes van a comer a un restaurante tailandés, When you go eat at a Chinese restaurant, pueden encontrar que ellos les prenden ofrendas y le ponen ofrendas a sus dioses. you can see that they have an offering for their Lo God. mismo hacen los The chinos. same thing the Chinese Lo mismo do. hace casi cualquier religión. Same thing any other religion Siempre does. están poniendo ofrendas a sus They dioses. always put offerings for their gods. Porque hay un poder impresionante en las ofrendas. Because it's a powerful, just so much power in the Cuando los offering. apóstoles estaban muriendo, When the apostles se were dying, convirtieron en ofrendas they became an en el offering altar at the altar del sacrificio. of sacrifice. Iglesia, el altar, este ritual que te digo, este altar, Church, the altar, this ritual I'm talking to you cuando about. entregas tu vida como sacrificio, When you give your life as a cuando la entregas sacrifice, como ofrenda, when you give it as an offering, hay un poder sobrenatural. there's a supernatural power.
Y te voy a decir cómo puedes ofrendar tu vida en ese altar. And I'll tell you how you can give your life at that No altar. necesitas morir y que te degollen como hicieron con los You discípulos. don't have to die or get your head cut off like the Lo único que disciples. tienes que hacer es The only thing you have to do is morir a tus to deseos, die at your desires. morir a tus Die desenfrenos, to your things that don't morir let a you tus stop. pasiones Those passions, those alocadas crazy passions y you have. vivir como un sacrificio vivo para el Señor And to live as a living sacrifice y for the ofrendar Lord. tu vida en el altar. And to just offer your Señor, life aquí at está the mi altar. vida Lord, here's y my está la life. vida de mi Here's the familia. life of my family. Cuando haces eso y caminas todos los días de esa manera, When you do that and you walk that same un way every poder day, sobrenatural se desata sobre there's ti. supernatural power that just is over you. Te decía de servir a Dios y de ofrendar y diezmar a Dios. So you serve God and tithe and offer to God. Yo puedo sembrar un árbol de manzano I can plant an apple tree fuera de mi casa. right outside my house. Y el vecino puede sembrar un árbol de manzano and en the su neighbor casa. can also put an apple tree 20 pies de distancia. about 20 feet of a distance. La misma cantidad de lluvia. Same amount of rain, La misma cantidad de sol. same amount of sunlight, Mismo crecimiento del arbolito. same growth in the apple tree. Cuando llegue la cosecha, But when it's time for the fruits, el árbol del vecino puede dar 50 manzanas. the neighbor's tree can get 50 Sin fruits. hacer yo nada extra, mi árbol puede dar 80, 90, 100 manzanas con la misma cantidad de agua, de sol que el vecino tuvo, solamente porque decidí servir a Dios, solamente me- porque decidí entregarme al Without me doing Creador. a single thing, my tree can give up 80, 90, 100 fruits, 100 apples simply because I serve the Lord. Ese es el poder sobrenatural de la resurrección. That's the supernatural power of the resurrection. Dios hizo un ritual, una ceremonia, The Lord did a ritual ceremony, y ahí está, and that's where it pero no is. se te había revelado. But it hasn't been revealed to you. ¿Estás dispuesto a ofrendar tu vida? Are you willing to give up your ¿Qué life? estás dispuesto a ofrendar ante esa ceremonia? What are you willing to offer at this ceremony? No vuelvas a ver la cruz como una acción que pasó hace miles de años. Don't ever see the cross as something that just happened many years ago. Ahora mírala con todo el poder que se estaba desatando en ella. See it as all the power that was just happening from it. Y esa ceremonia culminó And I'll end with this ceremony. cuando en la tumba estaba el cuerpo de Jesús. When the body of Christ was in the Y tomb, ese poder sobrenatural del que yo te hablo and that supernatural power I'm telling entró en you ese about, cuerpo nuevamente. and it entered that body again. El cuerpo era un cuerpo humano. The body, it was a human body. Estaba muerto. It was dead. Pero cuando entró ese poder, But when that power entered the el body, cuerpo se levantó, the body was lifted. resucitó It y resurrected. se presentó a sus discípulos. And it was presented to his disciples. Iglesia, yo quisiera que la fe se pudiera transmitir tocando. And he said, I wish that faith could be just Quisiera given by transmitirte la touch. fe que yo tengo. I want to give you the faith I have. Quisiera que me hubieras conocido cuando tenía 17 años y la fe con la que visitaba a los brujos. And I wish you met me when I was 17. I had so much faith in those witches. Porque la fe que tengo, Because the faith I have, la fe con la que camino abrazado del Señor, the faith that I walk with, la is hugging relación the que Lord. tengo ahora con The Él relationship I es have cada vez now más profunda. is every time it's No deeper. permitas que lo sagrado Don't let the se sacred vuelva en algo insignificante y sin valor. become something with no value. No permitas que lo importante Don't let something important pierda su valor. lose its value. No permitas que tus dos relaciones más importantes Don't allow your two greatest relationships pierdan su valor. lose their value. Tu primera relación, Your first one tu relación con Dios. is your relationship with Que the no Lord. te pase lo que a muchos les pasó con su esposa, a los de afuera, a los de aquí no les pasa eso. Don't let it happen what others happens with their Que no wife. te pase con Dios lo que a muchos les pasó con su esposa. Don't let what happened to other people Dejaron de happen to valorar God. lo que es súper importante y valioso y They stop sagrado. valuing that's so important and sacred. La relación con mi Dios ha crecido a tal punto, The relationship I have with God Que me has grown siento so much de tal manera que le puedo decir, Señor, no puedo con esto. that I could say, God, I just can't even take it anymore. Y el Señor me escucha como si solamente escuchara mi petición. And the Lord listens to me like if He only has ears for me. Y el Señor me abraza y le digo, Señor, vivo por ti y es para ti que estoy de pie. And the Lord hears me and I say, Lord, I live for Y el you. Señor and me it's because dijo of you algo that en I'm el día on de my hoy. feet. And He told me something today. Ora por los enfermos. Pray for those who are sick. Ora por los enfermos. Pray for those who are sick. Rompe el poder de la enfermedad y de la muerte. Break the power of death and of illness. No lo voy a hacer con mi poder, iglesia. And I'm not Yo gonna no do it tengo with my ningún power. poder. I don't have power. Dios me dijo, yo tengo el poder, pero nadie lo entiende. The Lord said, I have the power, but Yo nobody tengo el poder, understands pero a it. nadie se le ha revelado. I have the power, but it Yo hasn't been tengo el revealed poder, to pero la anyone. gente se ha acostumbrado. I have the power, but people are just so used to Rompe it. el poder de la enfermedad y de la muerte. Break the power Y of yo hoy illness quiero and, ser and obediente. death.